Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Hay expectativa por la inminente liberación de Manuel Díaz, el padre del jugador de fútbol Luis Díaz. La Delegación de Paz de la Guerrilla Ejército de Liberación Nacional confirmó que una estructura del ELN tiene en su poder al padre del jugador del Liverpool. El comisionado para la paz, Danilo Rueda, publicó esta tarde un video en el que exigió a la guerrilla liberar a la víctima, y la Policía Nacional aseguró que gracias al cerco que hizo esa fuerza en zona rural de La Guajira, se pudo conocer qué grupo secuestró al señor Manuel hace 5 días. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 17 heridos dejó una grave emergencia en la Piedra del Peñol, en Antioquia. Según las autoridades, el terreno socavó la estructura por las intensas lluvias. El desprendimiento de material desde la parte alta de la piedra originó una nube de polvo negro mezclada con piedras y cemento que impactó a varios turistas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se comió la reforma tributaria. El funcionario señaló que la situación fiscal de ese fondo obliga a mantener los incrementos en el precio de la gasolina, que hoy en promedio está en 14,000 pesos. Quedan, por lo menos en las previstas, 3 alzas, y en enero empezaría también la revisión al precio de la CPM. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Fuerzas de Israel rodean Ciudad de Gaza mientras se escuchan explosiones y disparos en el norte del enclave. Nueva fase de la operación en tierra. La ONU alerta sobre el riesgo de genocidio en Gaza. Israel analiza enviar gasolina a Gaza solo para funcionamiento de hospitales. Israel sufre nuevos ataques con cohetes desde la frontera con Líbano en el norte. Reportan que aún hay 3 colombianos atrapados en la franja de Gaza. Alcaldes de grandes capitales de Estados Unidos hacen un llamado al gobierno Biden para que active permisos de trabajo para inmigrantes. Los hijos de Trump testifican contra su padre en el caso por fraude fiscal en la Corte de Nueva York. Mortal tormenta golpea Europa. 5 países se declaran en alerta. María Corina Machado afirma que las primarias de la oposición no se pueden anular. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El ejército de Israel anunció que tiene totalmente rodeada Gaza y que ya comenzaron los combates cuerpo a cuerpo en la ciudad. La Fuerza de Defensa israelí aseguró que mantienen custodiada la ciudad de Gaza mientras profundiza su ofensiva sobre el enclave. En tan solo las últimas 24 horas, Hamas asegura que Israel ha realizado 3 bombardeos intensos. ومواجهة العدوان الغاشم على قطاع غزة. هذا العدوان الذي ارتكب خلال الساعات الماضية 3 مجازر متعاقبة، مجزرة في جباليا ثم مجزرة في النصيرات ومجزرة ثالثة في جباليا. خلال أقل من 24 ساعة يرتكب العدو هذه المجازر التي ذهب ضحيتها أكثر من 1000 شهيد وجريح. Según las fuerzas israelíes, tratan de tomar el control de la ciudad de Gaza, la mayor urbe de franja. Decenas de combatientes han muerto, pero los milicianos muestran una resistencia feroz y utilizan la extensa red de túneles para protegerse y atacar con misiles antiataque, artefactos explosivos y granadas. Los bombardeos de Israel contra la franja han matado a unas 9,000 personas desde el 7 de octubre, de los que 3,760 eran menores, según Hamas. Naciones Unidas lanzó una advertencia sobre un posible genocidio en Gaza, reiterando la urgencia de un alto el fuego.
El tiempo se agota para evitar un genocidio y una catástrofe en Gaza. Así advirtieron este jueves 7 relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes reiteraron su llamado a un alto al fuego. We are using the term risk of genocide because there is the process that is in the way is absolutely indiscriminate, affecting in this case more than 2 million people. Los expertos consideran que los bombardeos que desde el martes 31 de octubre han afectado el campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza son una violación descarada de la ley internacional y un crimen de guerra. Y entre tanto fue abierto de nuevo el paso de Rafah por segundo día consecutivo para continuar la evacuación hacia Egipto de personas extranjeras y de palestinos heridos en Gaza. Tras el acuerdo con el grupo terrorista Hamas, el paso de Rafah, que une a Gaza con Egipto, ha reabierto por segundo día consecutivo para la evacuación a territorio egipcio de extranjeros y palestinos heridos en la franja, que vive una crisis humanitaria por el bloqueo y los bombardeos de Israel. Hasta el momento han salido 340 personas. Junto con las del miércoles, ya son casi 700 las que han conseguido abandonar el enclave. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, hasta el momento el número de muertos ha ascendido a 9.061 personas. De estos, 3.760 niños y 2.326 mujeres. Además, 16 de los 35 hospitales de Gaza con capacidad para internar pacientes han quedado fuera de servicios tras los bombardeos israelíes y la falta de combustible. Por otro lado, ante los avisos de Israel de evacuar los hospitales, el director de la Organización Mundial de la Salud alerta de que una evacuación forzosa de los centros médicos de Gaza pondrían en peligro cientos de vidas. Israel sufrió un nuevo ataque con cohetes lanzados por Hezbollah desde la frontera con el Líbano al norte del país. Se registraron varios heridos. El grupo armado libanés Hezbollah lanzó ataques simultáneos contra 19 posiciones diferentes en el norte de Israel a lo largo de la frontera con el Líbano, dejando 2 israelíes heridos, los cuales fueron trasladados de urgencias a un hospital de Safed, norte de Israel, después de que un cohete impactara la ciudad de Kiryat Samona. Los intercambios de fuego entre el ejército israelí y milicias en el sur del Líbano continúan. Tras el ataque de Líbano-Israel, el ejército israelí atacó mediante tanques y aviones numerosos objetivos de Hezbollah, incluyendo infraestructura militar, centros de comando y control, puestos de lanzamiento de cohetes, instalaciones de almacenamiento de armas y complejos militares, según precisó el portavoz militar de Israel. La escalada de tensión en la zona ha causado al menos 71 muertos, 8 en Israel, 7 soldados y 1 civil, al menos 63 en el Líbano, incluyendo a 8 civiles, entre ellos un camarógrafo de la agencia de Reuters, 49 integrantes de Hezbollah y 6 integrantes de milicias palestinas. El ejército de Israel anunció que la cifra de personas secuestradas por el grupo terrorista Hamas aumentó a 242. El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, anunció nuevo número de rehenes. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 242 חטופים. אני חוזר, 242 חטופים. אנחנו מחויבים למשימה הלאומית להשיב את כולם הביתה. También mencionó que las fuerzas israelíes continúan desmantelando las líneas de defensa de Hamas en el norte de Gaza y tomando el control de las zonas centrales e intensificando la operación y avanzando según el plan y los objetivos que se han fijado. Además, que la batalla continuará como se tiene planeado. A su vez, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió una pausa en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas para permitir la salida de los rehenes de la franja de Gaza. En medio del éxodo de extranjeros y palestinos de Gaza, hay 3 colombianos a la espera de que sus nombres sean incluidos entre los centenares que buscan cruzar por el paso de Rafah. Se trata de una mujer y sus 2 hijos, todos de nacionalidad colombo-palestina. La familia aún espera que sean incluidos en la lista de personas autorizadas para evacuar a través del cruce con Egipto, para luego poder regresar a Colombia. Por la llegada numerosa de migrantes, alcaldes de 5 de las grandes ciudades estadounidenses pidieron auxilio al presidente Biden lo más pronto posible para lidiar con los retos que esto implica. 5 alcaldes demócratas de Estados Unidos solicitan ayuda al presidente Joe Biden para sus ciudades ante el incremento en la llegada de miles de migrantes.
Esa petición es respaldada por los alcaldes de Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Houston, las ciudades más pobladas del país. La solicitud de los alcaldes es sobre todo una petición para que se agilicen los permisos de trabajos temporales, ya que esto podría ayudar a miles de inmigrantes que viven en albergues a la espera de que las autoridades de inmigración resuelvan los casos. Un portavoz de la Casa Blanca ha prometido que seguirán apoyando a las ciudades que han acogido a los migrantes y ofrece reducir en 30 días el trámite a quienes han arribado al sistema de las autoridades de inmigración. El gobierno asegura que se llevan algunos programas pilotos para auxiliar la situación. Uno de estos es en una clínica en Nueva York, donde 300 personas pueden acudir cada día a tramitar permisos de trabajo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley con la que retira al país del Tratado Mundial que prohíbe las pruebas con armas nucleares. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBT, en medio del conflicto de Ucrania y la crisis con Occidente. El tratado se planteó inicialmente en 1996 y prohíbe todos los ensayos con armas nucleares, aunque nunca entró en vigor porque algunos países claves, entre ellos Estados Unidos y China, nunca lo ratificaron. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero del 2022, altos funcionarios de Rusia amenazaron en varias ocasiones con utilizar el arma nuclear, aunque en otras Putin mostró cautela al respecto. La poderosa tormenta Ciarán golpea con fuerza varios países de Europa. Esto ha dejado víctimas y graves daños. El fenómeno meteorológico mantiene en alerta a gran parte de Europa Occidental, donde sus fuertes lluvias y vientos han causado 5 muertes en Francia. Las graves inundaciones también afectan a Irlanda del Norte y el sur del Reino Unido, mientras que Bélgica y Países Bajos decretaron alertas nacionales. Más de 1 millón de habitantes se encuentran sin electricidad y 1.300 ciudadanos son evacuados de sus hogares. La borrasca registró en las últimas horas vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora. En Japón se presentó un robot gigante al estilo Transformers. Se trata de Arshax, un robot fabricado por una empresa emergente que tiene como objetivo crear un mundo en el que los robots convivan con los seres humanos. Con un total de 4.5 metros de altura y 3.5 toneladas de peso, Arshax tiene 26 articulaciones, incluidas 2 enormes manos, y puede ser controlado por un piloto que se sube a la cabina. También puede operarlo con 2 joysticks, 2 pedales y una pantalla táctil. Según la compañía, el gigantesco robot puede desplazarse a una velocidad de 10 km por hora. Su creador también imagina usos divertidos para su enorme robot, pero también prevé funciones más prácticas como limpiar escombros luego de catástrofes o trabajar en obras de construcción. Muy buenas noches. Es absolutamente sorprendente nuestro invitado de esta noche. Nació hace 45 años en Saratov, antigua Unión Soviética. Se llama Mikhail Krasnov. Es economista de la Universidad de Humboldt en Berlín. Tiene un doctorado en Sociología Económica de la Universidad de Volgogrado en Rusia. En Economía. Tiene 4 maestrías, una en Economía, otra en Sociología, otra en Relaciones Internacionales y otra en Pedagogía. Habla 6 idiomas. Lo absolutamente apasionante es que acaba de ser elegido nuevo alcalde de la ciudad de Tunja. Es una gran satisfacción tenerlo esta noche como nuestro invitado. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su historia? Pues yo nací así efectivamente en 1978, hace 45 años en Rusia, pues lo que antes era la Unión Soviética. ¿Nació en la Unión Soviética? Sí, pues la parte que ahorita es Rusia, ¿sí? Entonces pues parte geográfica.
Entonces estudié allá y luego me fui a vivir a Alemania. Entonces, pues yo toda la vida adulta, pongo así, la pasé en Berlín, en Alemania, y estudié en la Humboldt, en la Universidad de Humboldt. Y esta universidad tiene convenio con la UPTC de Tunja, la pública de Tunja. Entonces yo... Pero, perdona, ¿cómo termina en Colombia? Ahí pues yo vine como estudiante de intercambio por un convenio con la Humboldt de Berlín. ¿Intercambio de becas? Sí, entonces pues como yo vine acá para aprender español y cursar unas materias e irme. ¿Y usted llegó sin aprender una sola, sin saber? Sí. ¿No, sabía o no? Sí, ya sabía, pues yo tenía bases de gramática, de literatura, porque yo también... ¿En dónde las aprendió? En la Universidad Humboldt de Berlín. Ah, en ningún país que hablara español. No, yo también soy, aparte de todo, yo soy licenciado en español, entonces pues ¿sí? yo ya sabía algo, pero me faltaba la fluidez y todo. Y ahora, ¿cómo fue que usted participó en estas becas para el intercambio estudiantil? Pues hay convenios entre las universidades. Para una persona va es en Colombia y colombiano va para Alemania, sí, por ejemplo. Y yo vine acá y así pues me gustó y me quedé. ¿Pero escogió Colombia o escogió de una vez Tunja? No. La única oportunidad era para Tunja. ¿Era la única? Sí, porque... ¿Usted no sabía qué era Tunja? No. Es que yo prefiero nunca leer antes para no asustarme. Entonces pues yo no leí nada, pues yo pensé, tenía unas... ideas raras de lo que era Tunja, pero obviamente pues como lo muestran en Colombia en aquella época, digamos como... Pero usted averiguó qué era Tunja y cómo era Tunja. No, pues eso fue hace 15 años, 16 años, digamos, pues apenas teníamos internet, no hubo información. Yo sabía que estaba lejos en las montañas, entonces pues pensaba que era muy rural. Pero usted llegó a Bogotá. En avión sí, pero el día siguiente fui para Tunja. Dormí una noche acá porque me recogieron los de la U. Y entonces ¿Los de la U de Tunja? Sí. Entonces el próximo día muy temprano me llevaron a Tunja, me pusieron a vivir dentro de la universidad y de ahí yo empecé a investigar, cómo explorar Colombia. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Sí, señor. ¿Usted llegó directo allá? Sí. ¿Y en dónde se hospedó? Dentro de la universidad hay casas para los de intercambio y como casas fiscales. ¿Y usted llega y qué pasa? Pues llego y no pasa nada. No, pero... Bueno, ya para molestar, no. Pues que lo que pasa, vine y pues me sentí muy bien, ¿sí? Entonces me sentí muy a gusto. Así tanto que al tercer día me acuerdo que escribí a los amigos en Alemania que me iba a ser muy difícil de salir de este país. O sea, como que, no sé, hubo como conexión emocional. Entonces, pero usted se hizo entender con el poco español que hablaba. Sí, no, yo hablaba algo, pero pues me faltaba la fluidez. Sí. Yo sabía más como el español curricular. Sí. La gramática, sabía explicar cosas, pero más no hablar. Entonces por teléfono no entendía nada. ¿Y cuánto tiempo necesitó para que lo entendieran perfectamente en español? Pues 4 semanas. ¿Ah, sí? Sí, claro, pues que cuando uno tiene bases, entonces le falta la fluidez, entonces, y como acá en Colombia, la gente, o sea, antes al menos, yo era el único extranjero allá, todo el mundo quiere hablar conmigo, ¿sí? Entonces yo pues, hablaba prácticamente 20 horas al día, entonces, claro, hay mucha práctica y por eso, pues, el aprendizaje fue rapidísimo. Bueno, y entonces, a las 4 semanas o un mes, aprende usted ya perfectamente el español. ¿Y más qué o hace? menos. Pues yo era estudiante, cursaba estudiante materia. o profesor? No, yo vine como estudiante de intercambio, sí, estudiante. ¿Y qué estudia? Estudiaba aquí, cursé materias del español, fonética y fonología, literatura latinoamericana, entonces pues relacionadas con lenguas. El propósito suyo como estudiante era quedarse ¿cuánto tiempo? 5 meses y medio, lo que vine por visa y salir y nunca volver. 5 meses y medio. Sí. Y cuando cumplió 5 meses y medio, ¿qué hizo? Pues volví para Alemania. ¿Se regresó? Regresé, pero un semestre después volví otra vez. Perdona, ¿por qué Alemania y no a Rusia? Unión Soviética. Antes, porque aquel momento la Unión Soviética ya se cayó. Entonces... ya no había Unión Soviética. No. Entonces, pues,
Porque yo antes de venir a Colombia, yo ya había vivido casi pues como 7 años en Alemania. Es que antes de venir a Colombia yo pasé por Alemania y ya me asenté allá. ¿Y usted vino cuando era gobernante quién? ¿En Rusia? Putin. Ah. Putin está en Rusia desde 2000. ¿Y usted vino cuando yo estaba gobernando? Sí. Sí. ¿Y usted qué piensa de Putin? Pues pienso que es un presidente. No puedo opinar mucho de Putin porque yo también viajo para Rusia. Sí. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Ahorita? ¿Qué pasa en Rusia hoy? Ahorita están en un conflicto armado con el país vecino que se llama Ucrania. ¿Cuál es el origen de la guerra? ¿El origen de raíz? No, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues el origen de esta guerra, pues hay que, para entender los motivos de la guerra, hay que mirar el proceso que nació después de los acuerdos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo era bipolar. Había OTAN y había el Pacto de Varsovia, ¿sí? Pues luego, después de la caída de la Unión Soviética, el mundo se convirtió en un mundo unipolar, con los Estados Unidos a mando, ¿sí? Pero, digamos, en el mundo moderno surgieron nuevos centros de crecimiento y de polarización política, económica, cultural, lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, China, Medio Oriente, allá también se está peleando el poder y en Moscú también está pretendiendo tener su polo de atracción. Entonces, pues, el conflicto de Rusia y Ucrania hay que entenderlo como una serie de los conflictos del reformateo del mundo moderno hacia el mundo pluricéntrico. ¿Pero usted nació en Rusia o en Ucrania? No, pues yo nací en la Unión Soviética, era unido, pero, la que hoy es Rusia. Geográficamente es Rusia, sí. Pero entiendo que su mami es de Ucrania. Es étnicamente ucraniana. Étnicamente, es que la Unión Soviética... ¿Ella vive? Sí, en Rusia. No, vive en Rusia. Pues en el registro civil de nacimiento dice ucraniana, pero ella nació en el territorio ruso. Es que etnia no es nacionalidad. Étnicamente son como los indígenas, digamos acá. Étnicamente pertenecen a algunas comunidades, pero tienen pasaporte colombiano. Entonces, lo mismo que pues mi mamá es étnicamente ucraniana, pero siempre ha vivido en Rusia, no habla ucraniano y nunca había estado en Ucrania. ¿Sí? Ella sabe que usted está en Colombia. Sí, todos saben. ¿Y no la trae a su madre? Padres? No, porque ellos viven con mi papá y tienen familia y tienen sus quehaceres. ¿Y usted tiene hermanos? Una hermana. ¿Rusa? Sí. ¿No ucraniana? No, pues no. ¿Y usted se siente más ruso que ucraniano? Yo me siento colombiano. ¿Ya obtuvo nacionalidad? Sí, claro, porque si no, ¿cómo iba a lanzar? ¿Por qué decidió volverse colombiano o tener ciudadanía colombiana? Pues realmente tiene que ver que me sentí muy a gusto en Colombia, ¿sí? Entonces, porque me sentí como si hubiera nacido acá siempre, ¿sí? Entonces, como a veces uno llega a algún lugar y se siente muy a gusto y ya no se puede explicar que me gustó allá la aromática o me gustó salir a algún lado. No, es que hay a veces como cuestión de predestinación o algo así. Uno no puede explicar ese momento. A veces como que alguien arriba decide los caminos. A ver, yo le ayudo encantado además. ¿Qué le gustó de Colombia? Pues me gustó en Tunja personalmente porque Colombia es diferente, ¿sí? Tunja es Tunja, ¿sí? Yo me siento más tunjano como tal, ¿sí? Entonces, ¿Que colombiano? Que colombiano, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué le gustó de Tunja? Yo creo que por el ambiente joven, ambiente estudiantil, ambiente académico, entonces yo creo que es algo que define también de cierta manera la ciudad, los ambientes, ¿sí? Los entornos. Pero nada particular decir que no, pues me quedé por Mazamorra, ¿sí? Entonces no puedo decir esto. ¿sí? Le puedo hacer no acostumbro a hacerlo y no debería hacerlo, pero tengo tentación. ¿Se enamoró de alguna tunjana? ¿Se enamoró? Pues también, pero pues posteriormente, a posteriori. No en el mismo día, digamos, de llegar, no me he enamorado de ¿No fue persona. una mujer la que condujo? No.
¿Qué fue lo que más le atrajo de Tunja? Lo que más le atrajo. Pues realmente otra vez es como a veces pasa, yo no sé si a usted o a alguien Pues más le ha pasado que uno llega a un lugar y simplemente sin explicar... Yo estudié 11 años allá interno. En Tunja. Sí, pues lo mismo, yo no sé cómo usted se sintió, pero me sentí muy a gusto, como que cuando uno quiere levantarse y crear, como vivir, entonces pues explorar. Y pues así yo digo que creo que es más como gracias al ambiente estudiantil que es ambiente vivo, ¿sí? Entonces creo que es por esto. Usted me acaba de decir que se enamoró de una niña, pero después... No, pues después yo tenía relaciones, claro. ¿Tunjana? Pues de Boyacá. De Puerto... De Boyacá. De Puerto Boyacá. No, porque Boyacá del departamento, no necesariamente Tunjana. Yo tuve varias relaciones entonces. ¿Y la conoció en Tunja? Y varias veces me enamoraba, ¿sí? Entonces, no era una sola vez. Pícaro. ¿Para que las que miran no atribuyen a eso. Pero no es de picardía, sino yo sé más de relaciones. Cuestión de género normal. Sí, normal, sí, como hay simpatías, uno desarrolla alguna relación. ¿Ella vive con usted? No, eso fue hace muchos años ya. Ahora vive con otra persona, otra niña. Yo no sé dónde viven ellas. No, está solo. Sí, ¿Tiene hijos con la primera? No, yo tengo hijos en Alemania. Pero no en Colombia, ¿no? Aquí no. No, en Colombia no tengo hijos. No, pero me dice que tuvo una hija. Sí, pero ahorita en este momento está en Rusia. Pero colombiana. Nació en Colombia y se fue para Rusia. Nació en Colombia. Sí. De la primera novia. No, de una mujer que traje de Rusia. ¿Y ella está en Rusia por qué? Porque pues la mujer no se integró y se fue para Rusia. ¿No le gustó? A ella no, a mí sí. Y a ver, ¿cómo aprendió usted 6 idiomas? Pues viajando y aprendiendo. Mira, por ejemplo, en Alemania yo viví y estudié, ¿sí? Español. Entre todos soy licenciado en español y vivo en Colombia, sí, pues en inglés todo el mundo sabe de cierta manera, entonces pues y ruso es mi lengua materna, polaco y serbio porque yo viajaba, o sea, yo vivía cerca de la frontera con Polonia y siempre iba para allá y también aprendía un semestre en curso de idioma, pero a veces como que por ejemplo el polaco y el serbio pues se me va yendo, ¿sí? Por la falta de práctica. Para volver a hablar yo tengo que ir a este ambiente como 2 o 3 días, ¿sí? Para aprender como que otra vez a coger la fluidez. ¿Qué idiomas aprendió? Alemán, por ejemplo. ¿Alemán? Sí, es uno de los idiomas. ¿Cómo se diría en alemán? Yo estoy muy contento en Colombia y en Tunja. Also ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden in Kolumbien und in Tunja. Alemán. ¿Y qué otro idioma? No, pues ruso. ¿Cómo se diría en ruso? Estoy muy contento en Tunja. Я очень доволен, живя в Тунхе и в Колумбии. ¿Y qué otro idioma? Pues inglés, todo el mundo habla inglés. English. English, para que todo el mundo sabe. I'm very happy to be in Tunja, en Colombia. ¿Italiano? Italiano no, pues yo lo entiendo, pero no hablo. Sí. Cuando estoy en Italia yo les hablo español. ¿Francés? Pues no hablo, sí, pues de entender si uno se concentra puede aprender decir algo de francés porque son similares, pero pues por la estructura fonética ya es bastante diferente. Italiano se entiende fácil. Ahora, si usted tuviera una persona con la que tuviera mucha confianza, sí. ¿Cómo le diría cuáles fueron las 3 razones fundamentales que le atrajeron de Tunja para quedarse a vivir ahí? Realmente pues como el ambiente. El ambiente de Tunja. La gente. El ambiente, la gente. Y de pronto la ciudad como tal, el tamaño de la ciudad, que ni es pequeña. Entonces, ni es grande. El ambiente. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente estudiantil. ¿Cómo es la gente? La gente es muy, pues al menos antes era como muy acogedora, o sea, la gente es muy, muy amable, o sea, pues se nota que te quieren sinceramente, ¿sí? Entonces... ¿Y tercero me dijo qué? La ciudad como tal.
que es pequeña. No es ni pequeña ni grande, es una ciudad mediana, entonces uno tiene lo suficiente para no aburrirse, pero tampoco es tan grande como para sentirse así como perdido entre anonimidad de la ciudad grande. ¿Hay alguna ciudad de Rusia o de la antigua Unión Soviética que le recuerde Tunja? En Rusia, pues mi propia ciudad, pero es más grande, es 850.000 habitantes más o menos ahorita, pero es ciudad casi 1 millón, sí, pero es una ciudad... ¿Dónde usted nació? Sí, pero una ciudad muy periférica, digamos, no periférica, sino como provinciana en su estilo de vida, ¿sí? Entonces, porque allá es el río Volga, en verano todo es como, se vuelve un balneario, es mucho así como todo, así más como para el descanso, sí. Pero en usted hubo una especie de metamorfosis, en el sentido de que pasó de ser alumno a ser profesor. ¿Profesor de qué? Pues yo dictaba idiomas. ¿Dictaba o dicta? Ahorita no dicto nada. ¿No? No, porque soy alcalde. No, ¿ya no es profesor? No, en este momento no, porque no me quedaba tiempo para la campaña. Entonces, pues yo dejé la universidad. ¿Para la campaña política? Sí, claro, porque yo llevo desde enero en pre-campaña, entonces no tenía tiempo. Y entonces, para dictar más. Los tiempos de universidad terminaron. Pues de ser profesor, por ahora terminaron porque no hay tiempo, pero yo siempre tengo conexión con la academia, porque desde, digamos, personería jurídica de la alcaldía, pues la idea es fortalecer precisamente el vínculo con las universidades. Y de pronto en un año y medio yo vuelvo de pronto a dictar una cátedra o algo adicionalmente, pero quiero ubicarme ahorita bien en la alcaldía primero, pues para impulsar los procesos, y luego pues cuando yo vea que se me esté quedando tiempo, pues quiero ser catedrático de alguna universidad, porque sí me gusta la academia. Sí, pero entonces, ¿qué fue lo que lo condujo a usted de ser académico, de ser pedagogo, de dar enseñanza, a ser político? ¿Qué lo condujo a eso? Pues, primero que todo, nosotros ahorita con la campaña electoral austera... ¿Nosotros quiénes? Mi campaña. Okay. Porque en el mundo político no se dice yo, sino pues se dice nosotros, hablando de yo. pero ¿qué lo condujo a usted a meterse en la política? Tres razones. Primero, la madurez personal. Cuando a cierta edad uno se siente responsable por lo que está pasando alrededor de uno y se siente, pues, como se mide qué es lo que puedo cambiar yo y cuál es mi espacio en esta sociedad. Dos, como tunjano no estaba de acuerdo o cómo se hace la política en Colombia, que se convierte en negocio. En la campaña electoral, donde tapan todo el cielo con los pendones, invirtiendo mucha plata, y luego, pues, llegando al poder, empiezan a sacar esa plata con maniobras corrupcionales, con contratos y todo esto, ¿sí? Pues no puede ser así. Tres, lo que es en Colombia muy marcado, que la omnipresencia de la política, la penetración de la política en todas las esferas de la sociedad, incluso a la academia, que está muy mal esto. Entonces, pues yo quise cambiar. Y cuarta, pues como desde la posición de economista, de una persona con educación amplia, con la formación profesional, experiencia nacional, internacional, como yo soy el puente entre Colombia y Europa, porque yo me siento parte de Colombia, pero también soy parte de Europa, sumando esos factores, yo pensé que yo podría hacer mejor. Entonces, así sumando estas ideas, digamos, o como no ideas, sino las posiciones del ciudadano personal y de economista, pues yo me fui y me lancé como independiente por firmas inicialmente, desde enero. No, señor alcalde. Pues funcionó. No es mi costumbre dar opiniones sobre la posición de las personas con quien dialogo hasta ahora, pero con usted, perdón, lo voy a hacer.
sería muy bueno que todos los políticos de Colombia pensaran como usted, en el sentido de que la política no es un negocio. ¿No le parece? No, sí, claro, pues eso no puede ser. Es que yo tengo otros modelos, como modelo europeo, donde, por ejemplo, el puesto de la alcaldía y de la gobernación son puramente de la gestión de recursos. Entonces, pues ahí no importan ni las ideologías, ni menos convertirse en un negocio. Como uno puede, digamos, ese no es una tienda, donde uno invierte y luego mira cuánto ganó. Pues eso no puede ser así, todo es algo normal. En Colombia, ¿cree usted la política, la politiquería no es un servicio, sino un negocio? Sí, en la mayoría de los casos es así. ¿Y eso es lo que usted quiere corregir? Pues yo entiendo que también yo no puedo llegar y cambiar la sociedad de un día para otro, pero lo que nosotros podemos analizar, digamos, cuál es el problema para mí, digamos, en Boyacá como tal, que nosotros tenemos demasiados políticos por metro cuadrado, porque mira, 123 municipios, sí, claro, 123 municipios por 1.3 millones de población, estamos súper fragmentados y todos los políticos quieren comer. Entonces, pues se presentaron 8.300 candidatos a cargos electivos en Boyacá. Es una ciudad completa de candidatos. Sí, pero es verdad, es decir, hay casi más políticos que servidores. Más negociantes de política que... Más negociantes. Sí. Más negociantes que políticos, que politiqueros. O mejor dicho, más negociantes que quienes hacen la política, de la política, no un arte de gobernar. Por esto es que gobernar es gestionar. Eso no es, digamos, pues hacer cómo funciona. Entonces, pues, ¿para qué la gente gasta tanta plata en la campaña electoral? Yo cuando dije allá en Alemania, llamé pues que cuánta gente gasta, es como que 4 o 5 mil millones hay para llegar a las alcaldías. Entonces me dicen allá en Berlín, la capital europea, me dicen, ¿para qué tanta plata? Es que allá sale más económico, porque ¿cómo es la competencia electoral en Alemania? Te dan 3 o 4 debates, la gente sabe más o menos cuáles son las ideas, 2 semanas antes te permiten un espacio, así un pendoncito chiquito y ya, la gente decide analizando la competencia a mano libre, o sea, las ideas, la credibilidad del candidato, el marketing político, de pronto la posición en los debates y elige al mejor. Obviamente no se elige quien tenga el pendón más grande, ¿sí? Entonces... Ojalá todos los políticos en Colombia pensaran igual que usted. Pero mire, señor alcalde, doctor Mijail Krasnov, ¿está bien? Sí. Quisiera seguir hablando con usted, grabarlo ahora para transmitir mañana, ya sobre su programa de gobierno. ¿Qué va a hacer usted para cambiar a Tunja como gobernador? Pues sí, con ese nuevo pensamiento, nueva teoría para enseñar a hacer política de la buena. Continuamos enseguida para grabar y transmitir mañana. Los invitamos a ustedes también para que nos acompañen ahora y mañana a esta hora. Que tengan muy buenas noches. Noticentro 1, CMI. Mañana será liberado padre de futbolista de Liverpool, Luis Díaz. Iglesia, Naciones Unidas y Defensoría recibirán en La Guajira al secuestrado por el ELN. Frente de Guerra Norte del ELN admite autoría del secuestro. Secuestro pone a tambalear proceso de paz con ELN, dice ministro del Interior. La Sociedad de Agricultores le pide al gobierno recuperar la seguridad. Pagar por no delinquir es una propuesta imbécil, dice el fiscal. Emergencia por deslizamiento en El Peñol. 17 heridos. Hoy, 300 rayos cayeron sobre Bogotá en una hora. Ministra de Trabajo propone en Ginebra conferencia de paz para Medio Oriente.
Israel rechaza declaraciones del presidente Petro. Alcalde Galán le pide al presidente Petro que respete a Bogotá. El subsidio a la gasolina se comió la reforma tributaria, dice ministro de Hacienda. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hay expectativa por la inminente liberación del señor Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol Luis Díaz. La Delegación de Paz de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional confirmó que una estructura de esa organización tiene en su poder al padre del jugador. La Policía Nacional, por su parte, reveló que gracias al cerco que realizó esa fuerza en zona rural de La Guajira, se pudo conocer qué grupo secuestró hace 5 días al señor Manuel. Un acuerdo de liberación se pactó entre gobierno y mesa de diálogo del ELN. No hacerlo por la fuerza es el compromiso. La liberación del papá de Luis Díaz se daría presuntamente mañana, con presencia de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Iglesia Católica. El ELN ha exigido que se retiren las tropas, tanto de policía como de ejército, que los tenían cercados y que se encontraban a pocos metros del escondite. Hombres jungla ya los tenían muy cerca, sin forma de escapar. Noticentro 1 CMI confirmó esta información con fuentes de inteligencia de la policía, los mismos que desde ayer en la noche tenían coordenadas exactas del paradero de Manuel Díaz, quien ya cumple 5 días en cautiverio. La víctima estaría con hombres fuertemente armados en zona boscosa entre Barrancas y Pueblo Nuevo, guerrilleros que fueron identificados como miembros del ELN. Los secuestradores pertenecen al Frente de Guerra Norte, que es comandado por José Manuel Martínez Quirós. Subalternos de este sujeto se llevaron en un principio a papá y mamá del famoso jugador en el casco urbano de Barrancas. Fue el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, quien avisó al gobierno de que esa guerrilla era la responsable del secuestro, por lo que frenaron el operativo nocturno que tenían preparado para ayer en la noche. La policía que llevaba a cabo la cacería, ordenada desde el pasado sábado 28 de octubre, día del secuestro, tenía todas las evidencias de que el ELN era responsable. Luego de la llamada del general, el gobierno decidió que la mesa de diálogos con la que se pactó cese del fuego se encargara de contactar a la estructura. Fue justamente Bernardo Telles, delegado del Frente de Guerra Norte en las mesas de negociación, quien dirige un grupo con más de 500 hombres con influencia en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, quien contactó. Este dio aviso a alias Patricia, jefe de una subestructura implicada directamente en el secuestro, una guerrillera raza con 40 años de edad, de los cuales 26 ha dedicado al ELN. Será ella quien entregue en las próximas horas al papá de Manuel Díaz, sin capturas y evitando un enfrentamiento armado. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, exigió al ELN la inmediata liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. En una declaración grabada, Rueda aseguró que este hecho genera desconfianza en la construcción de paz. Exigimos de manera perentoria la libertad de Luis Manuel. Hemos planteado también la exigencia de que sea con prontitud y con garantías para su vida e integridad física. En esta declaración, Rueda asegura que este hecho genera desconfianza en la construcción del proceso con el ELN. Este es el momento de la paz. Rechazamos este hecho que genera desconfianza en la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Pidió a la guerrilla asumir los costos políticos y éticos de este hecho. Las unidades del Ejército de Liberación Nacional deben no solamente adoptar todas las medidas para la pronta libertad de Luis Manuel, sino también deben asumir todas las responsabilidades por los efectos políticos y éticos que está generando esta actuación en esta construcción de paz en nuestro país. El gobierno instó al ELN y a los grupos armados en el cese del uso del secuestro. Es el momento y el llamado, no solamente al Ejército de Liberación Nacional, sino a todos los grupos armados para que cesen en la práctica terrorífica del secuestro. Por su parte, a través de un comunicado, el jefe de la Delegación de Paz del gobierno, Oti Patiño, también se pronunció. Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre.
Este hecho ya fue llevado ante el mecanismo de verificación del cese el fuego, compuesto por la ONU, la Iglesia Católica y las dos partes en la mesa. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que el secuestro por parte del ELN del señor Manuel Díaz pone a tambalear el proceso de paz con esa agrupación. Como un duro golpe a la legitimidad del proceso de paz, calificó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el hecho de que el ELN se atribuyera el secuestro del papá del jugador Luis Díaz. Un proceso de paz lo negocia el gobierno con una guerrilla, pero necesita una base de legitimidad social. Cuando la gente pierde credibilidad, ese proceso tambalea. Pese a la violación del cese al fuego, el jefe de la cartera política descartó levantar o suspender la mesa de negociación. Negociar no es fácil. Le estamos apostando a la paz total, le estamos apostando a la negociación. Vamos a persistir en el camino de la negociación, pero por supuesto mantenemos la legitimidad del uso de las armas. Aclaró que pese al avance de los diálogos con el ELN, el gobierno desconocía la participación de este grupo en el secuestro. A lo mejor ya sabían ayer, sabían hace 2 días, sabían hace 3 días y obviamente necesitaban en el marco de todo el proceso estar seguros para salir a decir, pero son temas que no se manejan al calor de la transmisión de un partido de fútbol. El gobierno nacional alista la suspensión de órdenes de captura contra la delegación del ELN. Y el integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, José Félix Laforí, dijo que hay 19 casos de secuestro que están siendo investigados por el mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU para determinar si los cometió o no el ELN. Añadió que estos son hechos violatorios del derecho internacional humanitario. ¿Coge a la mesa en este momento o no coge? Pues más que cojear o no, los problemas son para resolverlos y no para volver del problema un lío adicional. El problema está en vía de solución, pero tiene que ser completo. Y completo es, el secuestro es claramente una violación al DIH. Fue la respuesta de Laforí, quien a continuación denunció más secuestros que podrían haber sido cometidos por el ELN. Son 19 secuestrados que hoy en día están para averiguación si realmente han sido perpetrados por el ELN. Hay varios que evidentemente todo apunta a que sí, pero por supuesto es el mecanismo de monitoreo y de verificación quien tendrá que decir la última palabra. Para Laforí, el secuestro es una clara violación del cese del fuego. Evidentemente, porque si está pactado en el cese al fuego, el respeto absoluto al DIH, pues obviamente es una violación al cese al fuego. Tras conocerse la responsabilidad del ELN en el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, condenó enérgicamente el hecho. El gremio le exigió al gobierno recuperar la seguridad y restablecer el orden público en el campo. Los gremios del sector agropecuario encabezados por la SAC alzaron hoy la voz para exigir garantías de seguridad. Hoy se desarrolla el encuentro campesino para la construcción del mecanismo de participación de la negociación entre el gobierno y el ELN y se confirma el secuestro del papá de Luis Díaz por parte de esta organización terrorista, una burla al proceso. Desgraciados terroristas. Previamente, el presidente de la SAC había hecho esta exigencia al gobierno. Lo hemos hablado con el ministro de Defensa, con la Policía Nacional, la extorsión en la venta de productos, la extorsión en las zonas agrícolas y por supuesto el gobierno debe tomar cartas en el asunto porque contra el miedo es muy difícil, sobre todo en las zonas rurales, que la gente pueda trabajar con tranquilidad. En el foro de Acosemillas en Villavicencio también se hizo un llamado al control de la piratería. No se respeta esos derechos de obtentor, la propiedad intelectual del que desarrolla la investigación y mucho de ese, por ejemplo, arroz paddy, en vez de ir a los molinos, lo vuelven semilla que no está garantizada y no cumple con los estándares de calidad del ICA. El expresidente Álvaro Uribe dijo que con secuestros no puede haber paz, al referirse al reconocimiento que hizo el ELN del secuestro del señor Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el secuestro en su cuenta de X, antes Twitter. El comunicado de Oti Patiño es claro, con secuestros no puede haber paz. Entre los secuestrados está el papá de Luis Díaz y un integrante de la familia de la Peña del Sur del Cesar. El Partido Conservador dice que es una violación al derecho internacional humanitario. Este acto infame demuestra la falta de voluntad de paz por parte de este grupo terrorista. El secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario.
El ex negociador con las FARC, Humberto de la Calle, dice que el hecho afecta la negociación. Frente al proceso entre el ELN y el Estado, este hecho genera falta de credibilidad y golpea las negociaciones. Demuestra que el cese del fuego es incompleto. Sectores políticos coinciden en su rechazo generalizado al secuestro. Temor y zozobra en el corregimiento del Plateado en el Cañón del Micay. Campesinos denuncian presencia de grupos armados que podrían iniciar en próximos días una fuerte confrontación por el control territorial. Este es el corregimiento del Plateado, hoy por hoy objeto deseado por el gobierno y los grupos armados. Es la capital cocalera de la región de Argelia. Tras el Plan Democracia y la presencia de tropas del ejército, esta ha sido aprovechada por otros grupos armados que estarían llegando a la zona. Son denuncias de campesinos de la región que temen que la confrontación aumente por el control territorial del Plateado. Estas imágenes, que aún tienen las huellas de la guerra, muestran lo duro que han sido aquí los enfrentamientos. Cuando entra el ejército, atrásito vienen los otros grupos. Y entonces, al entrar los otros grupos, hacen y deshacen con el campesinado. Incluso tenemos temor subir para la cabecera municipal. Muchísimo temor. El presidente Petro podría llegar a la zona la próxima semana para instalar en el Plateado una estación de policía, lo que sin duda podría poner a los agentes como objetivo militar por los grupos que se disputan el control de la zona, que es la salida al Mar de la Coca y la entrada de insumos de guerra. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo de nuevo unas críticas al gobierno nacional. Expresó que la propuesta conocida hace varias semanas de pagar por no delinquir es, en sus palabras, imbécil. Esta iniciativa la dio a conocer el presidente de la República, Gustavo Petro, en el mes de octubre, beneficiándose a al menos 100.000 jóvenes entre los 14 y los 28 años. A cada uno le pagarían 1 millón de pesos por no matar y no delinquir. De que hay que contar con las mujeres y que lo que ha existido en Colombia es una estrategia integral para afectar a la mujer en Colombia, en el marco del conflicto. Y la respuesta, valiente respuesta tan imbécil, es entregarle 1 millón de pesos a los criminales que están en las cárceles para que cambien su criterio y con eso transformemos a Colombia. Las declaraciones las dio el fiscal Francisco Barbosa en medio de un evento de la Dijín donde se hablaba de no corrupción. Las autoridades reportaron en Ecuador la captura de alias Satanás, señalado de ser el líder y cabecilla de la estructura El Tren de Aragua y que ha perpetrado múltiples asesinatos y desmembramientos en Colombia y en Venezuela. Alias Satanás llegó esta noche al país para ser judicializado. 17 personas heridas dejó la grave emergencia que se presentó en la Piedra El Peñol, en Antioquia. Según las autoridades, el terreno se socavó por las intensas lluvias. Así se desprendió el material desde la parte alta de la piedra de El Peñol, en el oriente de Antioquia. Una nube de polvo negra mezclada con piedra, cemento y capa vegetal impactó a varios turistas que caminaban por el acceso de parqueaderos. Se está derrumbando la piedra de Guatapé. La piedra del Peñol es una roca que presenta un proceso erosivo que se llama meteorización. Entonces esto genera una especie de suelo, esto genera un suelo que cuando se satura, pues por la gravedad, pues va a caer. Al parecer esto fue lo que cayó, ya un equipo técnico del DAGRAN se dirige al sitio. Este equipo está conformado por una geóloga, un ingeniero que al mismo tiempo es piloto de dron. Según las autoridades, la emergencia dejó 17 personas heridas, 9 fueron trasladadas a hospitales cercanos y 8 atendidas en el sitio. Hay inundaciones en varios departamentos del Caribe por cuenta de una perturbación tropical que avanza hacia el archipiélago de San Andrés. Aunque bajo la probabilidad de que las lluvias que hoy afectan el Caribe se conviertan en ciclón, 8 departamentos siguen en alerta. Continuamos en el monitoreo de una perturbación tropical que ingresa por el oriente del Mar Caribe con un 70% de probabilidad de ser ciclón tropical en los próximos 7 días. El día de hoy amanece ya con 20% de probabilidad de ser ciclón, es decir, ha
degradado su porcentaje para convertirse en un sistema ciclónico. Regiones como La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Córdoba, Sucre y el archipiélago de San Andrés están en alerta amarilla porque continuarán las fuertes lluvias y los intensos vientos. Lo que estamos viendo es que nos deja bastantes precipitaciones para todo el litoral caribe colombiano y el archipiélago, que ya incluso en días anteriores ha tenido precipitaciones de ligera a moderada intensidad. El oleaje se encuentra dentro de lo normal, no hemos tenido reportes de ráfagas de viento que puedan afectar algún tipo de infraestructura. Para atender las afectaciones por el fenómeno climático, el gobierno prorrogó por 12 meses la declaratoria de desastre nacional. Más de 300 rayos cayeron durante el fuerte aguacero de hoy en Bogotá, que en algunas zonas duró casi todo el día. Otra inundación se supone que... Fuerte aguacero en Bogotá provocó bastantes líos en materia de movilidad. Según el IDIGER, no se presentaron emergencias de consideración, pero advierten a los bogotanos estar preparados para esta nueva temporada de lluvias que ya comienza. La parte de arriba de la quinta, miren esto. El sector más crítico fue la localidad de Chapinero, en donde debido a las obras inconclusas la red de alcantarillado se vio muy afectada, generando problemas en los residentes del sector, pues el agua empezó a bajar a gran velocidad. Incluso parte de las piedras y el lodo llegaron a la carrera séptima, generando problemas en el tráfico de esa importante vía. En el centro de Bogotá nuevamente se presentaron problemas en Transmilenio por la inundación del sector de la estación Bicentenario, al igual que sucedió el pasado lunes sobre la troncal de la carrera décima. Según el IDEAM, en un lapso de 1 hora y media en la ciudad cayeron 331 rayos y fueron 35 milímetros de precipitación totales. Ante la Organización Internacional del Trabajo, la ministra Gloria Inés Ramírez propuso la realización de una conferencia internacional de paz para frenar la violencia en Gaza. A través de este video de su intervención en Ginebra, Suiza, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez propuso ante la Organización Internacional del Trabajo una conferencia internacional de paz para frenar la violencia en Gaza. Parar el genocidio contra el pueblo palestino y convocar una pronta conferencia internacional de paz. Agradezco a la oficina la elaboración del documento. No obstante, notamos con mucha preocupación el lenguaje utilizado por la oficina en el párrafo 1 de la adenda. El gobierno de Colombia debe ser enfático en manifestar que debemos rechazar los actos de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza y sin trabas de bienes y servicios esenciales a los civiles en toda la franja de Gaza, incluidos, entre otros, agua, alimentos, suministros médicos, combustible y electricidad. La alta funcionaria se sumó a la propuesta del grupo árabe de solicitar un alto al fuego de manera inmediata. El gobierno de Israel rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra esa nación. Las relaciones entre Colombia e Israel cada vez se deterioran más ante las diferencias de postura entre los países. En esta ocasión, el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levi, respondió a la reciente decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de llamar a consulta a su embajadora que se encuentra en Israel y su rechazo tras los bombardeos a un campo de refugiados palestinos. Levi señaló como indignante las declaraciones del jefe de Estado colombiano que se ha negado a condenar el ataque terrorista a la organización política y paramilitar Hamas, en el que murieron más de 1000 personas, incluyendo colombianos. Son declaraciones indignantes que demuestran que apoya el terrorismo y los crímenes más brutales que se han visto en contra de la humanidad en muchísimo tiempo. Octubre 7 fue la masacre más grande del mundo en contra de judíos desde que terminó el Holocausto. Finalmente concluyó que continuarán la guerra hasta salir vencedores y afirmó que condenarán quienes brindaron respaldo y qué países se aliaron con el enemigo. El presidente Gustavo Petro viajó a Washington para participar de la cumbre inaugural de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, convocada por el mandatario estadounidense Joe Biden. El presidente Joe Biden recibirá a líderes de 12 países de la región a partir de mañana para la cumbre que buscará abordar temas del desarrollo económico, el cambio climático, la migración, la inclusión social, cultural, económica y política de América. En este evento participará el presidente Gustavo Petro, quien viajó con los ministros de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva y de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña a Washington. El mandatario ratificará su compromiso con la búsqueda de soluciones significativas y duraderas a los desafíos regionales. Durante su visita, el presidente Petro profundizará el diálogo en torno a los objetivos que comparte
parte con el presidente Biden, reafirmados durante su reunión bilateral en abril de este año. También se espera que tenga reuniones bilaterales con varios líderes, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó su equipo de empalme y le pidió al presidente Gustavo Petro respeto por la autonomía de Bogotá. Inició de manera formal el proceso de empalme entre la alcaldía electa y la administración de Claudia López. En esta presentación, Carlos Fernando Galán exigió respeto por la autonomía de Bogotá al gobierno nacional. Tenemos que exigir un respeto por la autonomía de Bogotá, por la autonomía territorial, porque Bogotá define un proyecto, lo impulsa y lo saca adelante y no debe la nación entrar a que se replantee ese proyecto. Es solamente un ejemplo, porque vendrán discusiones seguramente con el gobierno nacional en muchos frentes, pero la responsabilidad mía será defender los intereses de Bogotá. El presidente Petro respondió a través de su cuenta de X. ¡Qué tontería! Mi gobierno no ha hecho nada para que no se haga el metro elevado, pero en 9 años no lo han hecho. Galán aseguró que él mismo va a liderar el proceso de empalme y presentó a quienes liderarán los sectores. Sandra Borda en Cooperación Internacional, Cecilia Vélez en Educación, Cultura y Deporte, Carolina Soto en Hacienda y Desarrollo Económico, Julia Miranda en Hábitat y Ambiente, Liliana Caballero en Gobierno, Planeación y Secretaría Jurídica, Lucía Bastidas en Seguridad, Ángela María Orozco en Movilidad y Marta Ospina en Salud, Secretaría de la Mujer e Integración Social. Vamos a entrar a trabajar ya en esto a partir del próximo martes, como mencionaba la alcaldesa, la meta es terminar esto el 28 para cerrar el proceso de empalme, tener la oportunidad de participar obviamente, y yo lo voy a hacer en algunas de las reuniones que tendré que escoger, porque tendremos muchísimas reuniones. Aseguró también que los nombres de su gabinete distrital se darán a conocer oficialmente en las próximas semanas. En el programa Pregunta Yamid, el colomborruso Mikhail Krasnov, alcalde electo de Tunja, se refirió a la clase política colombiana. Dijo que en este país la política es un negocio. Siguiendo las banderas de su campaña, las que según él son un cambio verdadero para Tunja, el ruso y hoy alcalde electo de esa ciudad, Mikhail Krasnov, enjuició la tradicional forma de hacer política en Colombia. Ahorita pues cada vez la gente gasta y gasta y gasta, llega un candidato y piensa que entre más pendón tiene, más gana. Entonces pues eso es lo feo. ¿Por qué? Porque luego recuperar plata, ¿cómo? ¿De dónde? Pues ahí están las carreteras, ahí están los programas educativos, de ahí roban, de ahí se saca. Esto es lo malo. Yo llegué sin deudas, pero pues eso es la primera vez sucedió en Tunja desde el fundador. Las coimas o favores políticos no harán parte de su gobierno, afirmó. La corrupción siempre surge de la escasez de oportunidades. ¿Sí? Para comprar un pollo no tienes que pedir coima, porque eso puedes y lo compras, ¿sí? Porque es fácil de acceso. Pero nosotros hacemos muy poco trabajo. Entonces por eso la gente anda cargándole maletas a los políticos para que le den, porque hay menos de lo que alcanza para todos. Entonces si nosotros traemos esas oportunidades nuevas del sector privado, nosotros al mismo tiempo debilitamos esos lazos corrupcionales. Su principal meta es trabajar por la que hoy considera su casa y que desde hace 15 años y desde la academia se ha dedicado a conocer. La organización internacional World Justice Project rajó a Colombia en materia de justicia y de lucha anticorrupción. La ONG con sede en Washington publica anualmente el Índice del Estado de Derecho, que mide la percepción de expertos sobre el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de la justicia. Colombia ocupó el puesto 94 entre 142 países, que nos sitúa entre los peores calificados. El factor 1, como mencioné, que mide los límites a los poderes gubernamentales, fue el indicador que más se deterioró tanto en el mundo como en nuestro país. Y particularmente, junto con El Salvador, Colombia fue uno de los países que más presentó un deterioro en el indicador. El índice mide el indicador de ausencia de corrupción, en el que Colombia ocupa el puesto 103, el de justicia penal, en el que figuramos en el puesto 115, y el de seguridad y orden, en el que figuramos en el puesto 129. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial admitió al presidente Petro como parte o interviniente en la investigación que adelanta contra el fiscal delegado Mario Burgos. El fiscal Burgos está siendo investigado por las presuntas presiones que habría ejercido en contra del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, para que éste declarara contra su padre. Los botaderos y rellenos sanitarios en las grandes ciudades están alcanzando su capacidad límite. Greenpeace advirtió que la situación es una bomba de tiempo.
Según el Ministerio de Vivienda, Chocó y Magdalena enfrentan las situaciones más críticas por mala disposición de basuras, pero también hay problemas en otros 11 departamentos. Colombia produce 33.000 toneladas de residuos al día, pero solo el 20% de la basura se aprovecha. Greenpeace lanzó este SOS. La mala gestión de los residuos dentro de los rellenos sanitarios nos ha mostrado, específicamente en Bogotá, que es una bomba de tiempo. Ya han ocurrido 2 explosiones muy grandes y que perjudicaron grandemente a lo que es la comunidad. Según las mediciones de la organización ecologista Greenpeace, Bogotá se encuentra en un nivel de alerta roja por la inadecuada disposición de 9.000 toneladas diarias de basura. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La Fundación Forjando Futuros denunció que la restitución de tierras en Colombia está estancada. Según la Fundación Forjando Futuros, en el país hay 8 millones de víctimas de despojos de tierras. En 2011, fecha de creación de la unidad, el gobierno estableció una meta para restituir 300.000 casos, pero hasta el momento solo se ha logrado 15.000. Si seguimos así con este paso en lo que estamos, nos demoraríamos 169 años más. César Londoño, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que hoy varios factores, entre ellos la violencia, impide que se pueda ingresar a algunos territorios. Se está buscando diálogos en zonas como La Granja o El Aro, en el municipio de Ituango. Sin embargo, pues por situaciones de orden público que son evidentes, donde por ejemplo tenemos amenazas y afectaciones al derecho a la vida, a líderes sociales en la zona de La Granja, ha implicado que no podamos intervenir todavía en esos territorios. La Fundación reveló que enviará a la JEP un informe sobre las amenazas sistemáticas contra varias víctimas que fueron reparadas, pero volvieron a ser blanco de ataques en el Urabá. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que el exalcalde Daniel Quintero está orquestando una toma hostil del metro de Medellín. A 2 meses de terminar su periodo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, arremetió contra el exalcalde Daniel Quintero, lo señaló de querer convocar a una junta directiva extraordinaria del Metro de Medellín para hacer movimientos estratégicos en los miembros que la conforman, como estrategia para que la empresa de transporte deje de tener una gerencia técnica a una política, según él, como ocurrió con EPM. Hay intenciones que se mueven desde otros territorios para hacer lo que yo llamaría una toma hostil del Metro de Medellín. La junta directiva del Metro actualmente está conformada por 5 integrantes del gobierno, 2 de la alcaldía y 2 de la gobernación. El exalcalde Quintero aún no se ha pronunciado. La Procuraduría emitió una alerta por posibles irregularidades en una licitación para contratar la compra de brazaletes electrónicos para la población privada de la libertad. La Procuraduría dice que el proceso licitatorio a cargo de la Unidad de Servicios Carcelarios, la USPEC, no se debe adjudicar bajo la figura de urgencia manifiesta, que es la que permite contratar directamente, sin licitación. El proceso tiene un presupuesto de 113.000 millones de pesos. El comercio se prepara para una nueva jornada de Bogotá Despierta que se realizará mañana. El comercio en Bogotá se prepara para uno de los mejores fines de semana del año debido a la celebración de Halloween. Los bares esperan un drástico aumento en sus ventas. El incremento de las ventas de ellos puede ser tranquilamente frente a otro fin de semana que no tenga una actividad especial del doble. En esta ocasión tenemos una peculiaridad, es que se ha difundido un poco, porque tuvimos el fin de semana anterior a elecciones, tenemos este fin de semana nuevamente. Habrá Bogotá Despierta durante la noche del sábado. Según Fenalco, en la última jornada de este tipo, las ventas en general aumentaron en un 59%. Las ventas que se dan en los horarios extendidos tradicionalmente van entre un 30 y un 35% de lo que se vende durante el día. Entonces, lo que hace es que jalona a la gente y esas ventas son ventas extras donde es muy importante para todos los comerciantes y también en lo que tiene que ver con generación de empleo. Se estima que los centros comerciales tendrán un aumento del 15% en sus visitantes. El Ministerio de Ambiente anunció el inicio de la fase de esterilización de los hipopótamos del Magdalena Medio. Son 169 hipopótamos invasores los que hay en el país. Desde mañana iniciará la primera fase y la más compleja para evitar más afectaciones al ecosistema. Así lo anunció el Ministerio de Ambiente.
Con este convenio esperamos hacer 20 esterilizaciones este año, 10 de ellas durante el mes de noviembre, iniciando precisamente la próxima semana con la primera, y el plan contempla para un control de la población lograr 40 esterilizaciones al año, con lo que iniciaríamos ya el año entrante. Contarles que al país le cuesta 40 millones de pesos realizar una esterilización, que por lo tanto es un proceso complejo. Asegura la ministra que de no tomar acciones tempranas, en 2035 podrían existir 1.000 de estos individuos. El ejército israelí anuncia que tiene totalmente rodeado Gaza. Francia, España y Gran Bretaña afectados por el paso de la tormenta Ciarán. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha informado que el ejército israelí ha rodeado completamente la ciudad de Gaza, mientras profundiza su ofensiva sobre el enclave. Según el portavoz, busca el control de la franja, pero los milicianos han mostrado resistencia. En medio de la evacuación de extranjeros y palestinos de Gaza, hay 3 colombianos a la espera de que sus nombres sean incluidos entre los centenares que buscan cruzar por el paso de Rafah. Se trata de una mujer y sus 2 hijos, todos de nacionalidad colombo-palestina. La familia aún espera que sean incluidos en la lista de personas autorizadas para evacuar a través del cruce con Egipto para luego poder regresar a Colombia. En Francia, España y Gran Bretaña, varios departamentos permanecen en alerta roja por el paso de la tormenta Ciarán, por lo que más de 1 millón de habitantes se encuentran sin electricidad y 1.300 habitantes son evacuados de sus hogares. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que los subsidios a los combustibles ya se comieron la reforma tributaria. Durante su rendición de cuentas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles genera gran preocupación al gobierno. Dicho déficit subirá de 18 billones a 20 billones de pesos al cierre del año, el mismo monto que genera la reforma tributaria. La proyección está hecha sobre un barril de petróleo de $76. El barril de petróleo ha subido, sigue subiendo, y eso implica que entonces la brecha se aumenta. La situación hace obligatorio mantener el alza en el precio de la gasolina, hoy en niveles de los 14.000 pesos el galón. Pero si sigue subiendo el precio del barril, aquí hay que mirar los ajustes. Lo que sí queremos es terminar de cerrar el de gasolina, primero, antes de hablar de diésel. El funcionario hizo referencia a las medidas adoptadas con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. No disminuyó la accidentalidad, no, el proceso pedagógico no se estimuló y no aumentó realmente la adquisición del SOAT. Reiteró que la prioridad del gobierno es financiar los programas sociales, que en última se convierte en mayor crecimiento económico. El operador del Sistema Interconectado Nacional XM reveló que el valor del kilovatio de energía está registrando una sensible caída. Por las lluvias de los últimos días, los embalses del país están por encima del volumen útil del sistema eléctrico colombiano, confirmó XM, administrador del mercado de energía mayorista. La última semana vienen unas condiciones de aporte bastante favorables, lo que ha sido o se ha representado específicamente en el mantenimiento del embalse y unos incrementos que están por debajo de un 1%, pero que de todas maneras mantienen las condiciones de confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia. Esto ha significado una importante baja en el valor kilovatio, que pasó en una semana de 1.400 a 553 pesos con 83 centavos por la generación de las hidroeléctricas y las térmicas. Y de mantenerse esta condición de aportes, pues es obviamente un factor favorable para la atención de la demanda en Colombia. XM informó hoy que al comenzar a operar Termocandelaria y las unidades 3 y 4 de Hidroituango, la capacidad efectiva neta del Sistema de Interconexión Nacional asciende a 19.929 megavatios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció el cierre de 39 establecimientos comerciales por no expedir la factura electrónica.
Estos fueron los operativos adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en todo el país, que para el caso de Bogotá dejó 39 establecimientos comerciales cerrados por no expedir la factura electrónica. Se vienen adelantando visitas de control desde abril del presente año, las cuales se van a intensificar para la temporada de fin de año. Los 39 casos, entre ellos Jumbo, en el Centro Comercial Santa Fe, incluyeron establecimientos ubicados en reconocidas zonas de la ciudad. La razón de estos cierres se debió a que los negocios no cumplían con la obligación de expedir la factura de todas sus ventas. Para noviembre, la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá tiene programados 20 cierres más. La alcaldía de Claudia López radicará mañana en el Consejo el presupuesto de Bogotá para el 2024, aforado en 33.2 billones de pesos. La alcaldía radicará en el Consejo el presupuesto de Bogotá para el año 2024. Serán 33,2 billones de pesos, un incremento del 3,2% respecto al año pasado. Para nosotros es muy importante porque va a ser el presupuesto que va a regir en el año 2024. A partir del cual, eventualmente, desde que sea aprobado un nuevo plan de desarrollo, tendrá que armonizarse a las nuevas apuestas del distrito. En total serán 33,2 billones de pesos, en inversión serán 26,36 billones de pesos, en gastos de funcionamiento 4,65 billones y en servicio a la deuda 2,16 billones de pesos. De ese total de inversión, movilidad tendrá el 28%, educación el 25%, el sector de salud 15%, integración social 8%, hábitat 8%, gobierno 7%, cultura 3%, y otros sectores el 6%. Nosotros tenemos el compromiso de continuarla para garantizar que Bogotá tenga por fin una red de metros, que es la apuesta ya de varias administraciones. Tenemos que darle continuidad a eso y esa va a ser una de las apuestas principales de ese presupuesto. La alcaldía de López asegura que el presupuesto de su administración en gran parte fue destinado a proyectos que están en ejecución, la mayoría en materia de movilidad. El Banco de la República anunció la puesta en operación de un modelo que regulará plataformas y sistemas de pago de bajo monto a partir de 2025. Con el fin de fortalecer los sistemas de pago para las operaciones de bajo monto, el Banco de la República presentó el modelo de regulación. En este se busca garantizar acceso, agilidad, pero sobre todo seguridad. Los ciudadanos podrán transferir recursos o hacer pagos en tiempo real, independiente de la entidad financiera donde tengan sus cuentas de ahorro u otros tipos de medios de pago. A partir de 2025 no va a importar dónde quien ordena la transferencia tiene su producto y dónde quien recibe tiene su cuenta de ahorros o su depósito. Transacciones en plataformas como DaviPlata, Nequi y Transfilla se mantienen como una herramienta fácil para los usuarios. Todos podrán vincularse a las entidades administradoras de sistema de pagos de bajo valor que quieran ofrecer pagos inmediatos con estas características. La medida llevará al comercio a una mayor formalidad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,84% a 1.097 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 7,75% a 21.280 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 3,65% a 6.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Corfi Colombiana, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,35% a 12.380 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 4.047 pesos con 11 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.040 pesos. Un euro cuesta 4.340 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 65 centavos. El azúcar se transó en 27,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 48 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86 con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.480 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.